Hi everyone and welcome. Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña el coronel Lawrence Wilkerson para hablar sobre cómo ha cambiado la política exterior de Estados Unidos en la última década. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Yeah, welcome back to the program. Gracias, Glenn. Es un placer estar contigo. So, yeah, the reason I want to discuss the evolution Así of que, foreign policy sí, that is la razón por la que quiero hablar sobre la evolución de la política exterior es para analizar a las personas que dan forma a estas políticas, su ideología o incluso su mentalidad en cuanto a cómo se relacionan con el mundo. Pensé que sería interesante echar un vistazo a las últimas 3 décadas, desde el optimismo de los años 90 hasta el presente, donde vemos ataques contra la disuasión nuclear de Rusia, ataques a los reactores nucleares de Irán y desfiles militares en Estados Unidos, que realmente no encajan con su cultura militar tradicional. Y pensé, ¿quién mejor para hablar de esto que tú, que abandonaste la universidad en los años 60 para servir en Vietnam, te convertiste en piloto de helicóptero y ascendiste en las filas en los 70 y 80? Climbed in the ranks in the 70s and 80s. You were there throughout the 90s with this optimism and nation. Estuviste allí durante los años 90 con ese optimismo y la construcción nacional, y también viste lo que cambió después del 11S con la guerra global contra el terrorismo. Por supuesto, la guerra de Irak fue cuando eras jefe de gabinete de Colin Powell. Bueno, quizá lo interprete mal, pero ¿te sentiste algo desilusionado? Y luego, por supuesto, está el caos actual. No estoy seguro de cómo interpretarlo, si es una falta de claridad estratégica en un mundo cambiante. De nuevo, esto no es solo Estados Unidos. También veo este fracaso para adaptarse a la multipolaridad en Europa. Parece que estamos decididos a luchar contra Rusia, contra Irán, contra China, sin que nadie aporte realmente ninguna claridad. En su lugar, tendemos a hablar con consignas emocionales. Me preguntaba, ¿cómo ves este desarrollo desde los años 90, las políticas generales y la forma en que Estados Unidos ha pensado la política exterior? The way the United States thought about foreign policy. I see it as stark. Lo veo como algo drástico, rápido y catastrófico, y no puedo enfatizarlo lo suficiente. Como estudioso de la historia, especialmente de la historia posterior a la Segunda Guerra Mundial, y como profesor que la enseñó desde 1948, no creo que haya habido un momento en nuestra historia, y ciertamente no en la era de la Guerra Fría, en el que las cosas cambiaran tan rápidamente y de forma tan catastrófica. Permítame definirlo claramente con el 11S. Ya se estaba gestando antes del 11S. Creo que algunas de detrás de ello pusieron a George W. Bush en la Casa Blanca. George W. Bush in the White House. It was building before 9/11, but 9/11 Se estaba gestando antes del 11S, pero el 11S, como decía la estrategia de Clean Break, bueno, no mencionaba el 11S, pero decía que necesitábamos algún acontecimiento como Pearl Harbor. Les dio su Pearl Harbor. Y desde entonces, el gobierno de Estados Unidos ha estado más o menos controlado por lo que la gente suele llamar el Estado profundo. Yo no lo llamo tanto Estado profundo como oligarcas, que son el verdadero poder en América, igual que lo han sido siempre a lo largo de nuestra historia. Pero ahora están al mando, y tienen a un payaso como presidente de Estados Unidos, un payaso político talentoso que sabe manejar muy bien el sistema y la época. Pero él está cumpliendo sus órdenes incluso más que los presidentes anteriores. Vi cómo sucedía esto con un presidente que, en mi opinión, no era consciente de lo que le estaba ocurriendo después del 11S. Conseguí una traducción al inglés de una de las fatwas que Bin Laden, que era bastante elocuente, publicó. Y me pareció, y esto lo llegué a comentar incluso con el jefe del Estado Mayor Conjunto, que algunas de las cosas que hicimos después, incluso en la época de H.W. Bush, pero sobre todo cuando se convirtió en secretario de Estado y volvimos a hablar del tema, parecían estar cumpliendo los deseos de Bin Laden, que en esencia no eran matar gente en Nueva York ni estrellar aviones contra edificios. Ese era simplemente el método. Era para poner al imperio en una trayectoria tal que acabaría destruyéndose a sí mismo. Parafraseando a Lincoln, quien dijo que si todos los Napoleones del mundo cruzaran los Adirondacks,
no podrían derrotar a Estados Unidos. Seríamos nosotros quienes nos derrotaríamos a nosotros mismos. Bin Laden captó esa idea, y lo que hizo fue esencialmente iniciar el desmoronamiento del imperio estadounidense. Y creo que en muchos aspectos, estas personas se vieron arrastradas a ese acontecimiento, a las consecuencias de ese acontecimiento, la guerra global contra el terrorismo. 21 billones de dólares, según me dicen fuentes competentes, hemos gastado en ello. Todo eso formaba parte de su propósito en cuanto a gobernar el mundo y no permitir un mundo multinodal. Me gusta más multinodal que multipolaridad. No me gustan los polos sobresaliendo por el mundo. Esa es la expresión de Chas Freeman, el embajador Chas Freeman, multinodalidad. Y creo que es mejor, es más descriptiva. Pero ellos no querían eso. Nosotros éramos el rey y seguiríamos siendo el rey. Y ahora tienen el control de las riendas del poder en todos los elementos de nuestro gobierno, en el Congreso, en el Tribunal Supremo y en la Presidencia. Tienen a un payaso en la Presidencia, como he dicho, hasta cierto punto. Pero eso es aún mejor para ellos, porque en realidad son ellos quienes manejan las cosas entre bastidores. Steve Miller, por ejemplo, es quien está organizando la corriente subterránea en estos disturbios que están teniendo lugar, como en Los Ángeles. Si escuchaste al jefe de la policía de Los Ángeles, dio una descripción muy elocuente de lo que está ocurriendo. Durante el día tenemos manifestantes genuinos que tienen todo el derecho constitucional de hacer lo que están haciendo, y los protegeremos. Intentaremos mantener el orden. Pero por la noche, aparece una corriente subterránea que quema coches, rompe cristales de edificios, y roba, hurta, dispara y mata. Esta es una corriente subterránea que se está cultivando. Se está cultivando para formar parte de lo que sea que venga. Y temo enormemente lo que se avecina a nivel nacional en este país. Creo que mucha gente lo vio de la misma manera, que algunas de las fuerzas neoconservadoras más desagradables aprovecharon enormemente el 11 de septiembre para impulsar una política exterior mucho más militarista y avanzar en la hegemonía. Pero me interesó lo que dijiste sobre Bin Laden, porque ¿cómo podría la reacción de Estados Unidos resultar en el agotamiento del imperio? Porque recuerdo que en 2007, no por comparar al presidente Putin con Bin Laden, pero en Múnich, en 2007, él dijo que la unipolaridad no solo era un desastre para su país y para el mundo, sino que también dijo que el propio imperio acabaría sufriendo bajo el esfuerzo de ser el único centro del mundo. ¿Cuáles crees que son los mecanismos en juego aquí? Creo que Putin tiene razón. Es la misma razón por la que no quiere toda Ucrania. Aunque, como dice Clausewitz en Vom Kriege, la dinámica de la guerra, la fricción de la guerra, la realidad de la guerra puede estar cambiando sus cálculos y se verá obligado a tomar lugares como Odessa, porque Estados Unidos y Europa en particular no van a ceder. Y no puedes simplemente quedarte en el campo de batalla. De nuevo, acude a Clausewitz. No puedes simplemente quedarte en el campo de batalla por tus méritos y tus victorias. Tienes que hacer algo para consolidar esas victorias y para hacer que el futuro sea lo que esperabas que fuera cuando empezaste todo esto. Ahora mismo, esa es una perspectiva sombría para Putin, pero creo que Putin tenía razón al analizarlo de esa manera. Cualquier país que intente hoy ser como, por ejemplo, los persas o incluso el Imperio Romano de Oriente, principalmente oriental, que duró mucho más que el occidental. Pero incluso si los observas de cerca, verás que hacían acuerdos. Hicieron concesiones, especialmente acuerdos comerciales y económicos, rutas, productos y demás. Nosotros no estamos dispuestos a hacer nada con nadie salvo gobernarlos, ya sea mediante bombas, balas y bayonetas, o sanciones, o la mayoría de las veces ambas cosas. Y él decía, Putin lo decía, Bin Laden lo decía, que esta actitud hacia el mundo destruirá el imperio. Es decir, se podría decir que fue muy profético. Putin lo decía en términos muy prácticos. Eso es precisamente lo que está ocurriendo. Cualquiera que lo intente, Putin,
Si intento llamar a Ucrania mía y controlarla, tendré una guerra interminable de guerrillas y partisanos. Y estos son duros combatientes guerrilleros. Créeme, vuelve atrás y mira la Segunda Guerra Mundial. Si intentas controlar el mundo, tienes un problema aún mayor. Tienes un problema increíblemente inmanejable. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Eso es lo que estamos intentando restablecer porque lo perdimos, al menos en términos del mundo occidental, y también en parte del resto del mundo, ciertamente en el noreste asiático, cuando la Guerra Fría, por así decirlo, fue a nuestro favor. Y no fue a nuestro favor. Esto también es curioso. Cualquier estudioso que realmente haya analizado esto te dirá que no ganamos la Guerra Fría. Mikhail Gorbachev se rindió. Y se rindió porque se dio cuenta de que el sistema que los soviéticos habían establecido estaba fracasando de manera dramática, especialmente en lo económico. Y él quería cambiar algo. Pensaba que la perestroika y la glasnost lo lograrían. Pero lo que realmente hicieron fue crear un caos en el que nos metimos. Anatoly Chubais, Larry Summers y otros como ellos, que hicieron fortunas con las ventas apresuradas de todo lo que los soviéticos habían construido en términos de industria pesada a los oligarcas, incluida la industria petrolera. Y ayudamos a ese deterioro, si se quiere, pero Putin llegó, lo recogió, lo gestionó y consiguió que Rusia volviera a ponerse en pie. Eso no nos gusta. Así que intentamos volver a derribarlos. No se puede hacer eso. Simplemente no se puede hacer. Si sigues ese camino de hegemonía mundial, estás condenado, pero puedes arrastrar a mucha gente contigo. Sí, fue hace poco más de una semana. Estaba en Tiflis, en Georgia, en un panel con Jack Matlock, y él, por supuesto, estuvo allí negociando al final de la Guerra Fría. Y en este panel, él insistía mucho en este punto también, que no ganamos la Guerra Fría. No es un argumento falso. Más bien estaba señalando, y lo ha escrito en otros lugares, por qué es muy peligroso. Una vez que empiezas a proclamar la victoria, entonces puedes dictar los términos de la paz que sigue, lo que se convierte en una paz hegemónica. Y en sus palabras, bueno, no estoy seguro de si usó esas palabras exactas, pero eso fue en efecto una puñalada por la espalda a los rusos. Pero, de nuevo, asumir esto sentó las bases narrativas o la legitimidad para un proyecto imperial, un centro unipolar para organizar el mundo, algo que no sería sostenible a largo plazo. Volvería a agotar a Estados Unidos e incentivaría a otras potencias a equilibrar a América. Bueno, por eso pensé que el 11S fue un momento interesante, porque creo que en 2001 Estados Unidos tenía unos $5 billones de deuda, y sus principales oponentes, ya fuera China o Rusia, su política principal era alinearse lo más estrechamente posible con Estados Unidos. Hoy, la deuda es de 37 billones, y su política principal es trabajar juntos para contener a Estados Unidos. Y 50 billones de dólares, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, en unos 8 años, con un pago de intereses anual de 2 billones de dólares. Bueno, solo con esos números, uno tiene que poder reflexionar un poco sobre si hemos elegido o no el camino equivocado aquí y cómo corregir el rumbo, porque esto ciertamente no es sostenible. Pero lo interesante de la guerra de Irak, aunque hayan pasado ya más de 22 años, es que esto fue inmediatamente después del 11 de septiembre. Recuerdo todavía que muchos de los movimientos, sentimientos y actitudes militaristas seguían muy presentes en el ambiente en cuanto a cómo se justificaba todo. Y dado que usted estuvo allí como jefe de gabinete de Colin Powell, ¿qué sentimiento percibió en ese momento? ¿Qué experimentó teniendo en cuenta que fue realmente la época en la que los neoconservadores tomaron el control de la política exterior estadounidense? En el verano de 2002, cuando Richard Haass llegó, el embajador Richard Haass, director de planificación de políticas en el Departamento de Estado, entró en nuestra reunión a las 8:30, creo que era,
y anunció que acababa de hablar por teléfono con Condi, la doctora Rice, la asesora de Seguridad Nacional, con quien solía hablar casi todos los días, y dijo que íbamos a ir a la guerra con Irak. Casi me caigo de la silla. Lo mismo les pasó a la mayoría de los otros 25 o así planificadores de políticas que había en la oficina ese día. Lo comentamos un poco después de la reunión. Aquello fue solo un anuncio preliminar. Luego tuvimos la reunión, pero había muchos susurros alrededor de la mesa, y las 3 personas responsables de Oriente Medio en el equipo de planificación de políticas y yo nos retiramos a mi despacho después y dijimos, ¿pero qué demonios? Oper Smurftari. Did you know anything about this? No. No. ¿Qué crees que está pasando? Bueno, quizá lo descubramos. En las semanas siguientes descubrimos que la administración, en efecto, estaba dejando de prestar atención a Afganistán y centrándose en Irak. No podíamos entenderlo. Investigamos, reflexionamos sobre lo que eso podría significar. Y luego, por supuesto, la situación evolucionó, y para mí evolucionó de forma dramática, porque para entonces, en agosto de 2002, si no recuerdo mal, me había convertido en el jefe de gabinete de Colin. Así que, a medida que se acercaba ese periodo, se me hizo muy evidente que esto era algo realmente y radicalmente distinto a lo que cualquiera esperaba. Por cierto, Richard estaba trabajando por orden del secretario para, cito, mejorar las sanciones respecto a Irak. Fin de la cita. Esa era su principal tarea como director de planificación política, porque las sanciones estaban perjudicando a los niños iraquíes. Estaban perjudicando al pueblo iraquí, no estaban perjudicando a Saddam Hussein. Así que en eso nos estábamos centrando. Y de repente, ahora vemos que la administración está pensando en ir a la guerra y derrocar a Saddam Hussein. Tuvimos todo tipo de debates. Se llevaron a cabo discusiones profesionales y militares entre el secretario y yo. ¿Qué ocurre cuando destruimos este equilibrio de poder? Nuestra conclusión, bueno, tendremos que ocupar el terreno en Oriente Medio para restaurar ese equilibrio de poder, el equilibrio entre Bagdad y Teherán, y viceversa, que se había elaborado cuidadosamente, si recuerdas, después de la Primera Guerra del Golfo. Incluso permitimos que los chiíes se levantaran, y no, ya sabes, no les ayudamos a derrocar a Saddam Hussein, porque no queríamos derrocar a Saddam Hussein. Queríamos que esas 2 personas se miraran fijamente a través del Golfo Pérsico y se equilibraran mutuamente para que nosotros no tuviéramos que entrar en la región con fuerza y hacerlo. Bueno, míranos ahora. Tenemos a más de 50,000 soldados, en su mayoría desprotegidos, allí en Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudí, Egipto y otros lugares. Son muy vulnerables en este momento. Y además, tenemos un gobierno en Bagdad que acaba de ser sobrevolado por Israel, atacando a Irán, y que básicamente ha dicho, lárgate de aquí. Quiero decir, nos vamos de todos modos, pero están diciendo que lo aceleremos. Así que ahí es donde estamos hoy con este caos que hemos creado. Y por supuesto tenemos, creo que Tom Friedman estaba leyendo su artículo en el New York Times esta mañana. Normalmente no leo a Friedman, no me gusta mucho, pero en este caso, palabras finales fueron justo premonitorias. Después de repasar todas las cosas que Israel había conseguido, y entre paréntesis, que Estados Unidos había conseguido utilizando a su perro de ataque Israel, dijo lo siguiente: vale, parece que todo podría estar sucediendo y cayendo a favor de Israel, y en última instancia, de los deseos de Estados Unidos, pero cuidado con los pilares que caen. Es una cita directa. Cuidado con los pilares que caen. En otras palabras, el imperio persa derrumbándose. Cuidado con eso. Y lo primero que diría es lo que le dije al secretario Powell, y él sabía de qué hablaba porque también era un hombre militar. Le dije, secretario, ¿por qué alguien piensa que debido al odio que tenemos hacia los persas por el derrocamiento del Shah, y de eso trata mucho de esto para Estados Unidos, eso no es una razón de Estado racional? Es el odio detestable hacia Irán por lo que hicieron. 444 días de rehenes y todo eso.
Esa es nuestra principal motivación. Y sé que la gente no lo cree, pero no han estado en el gobierno. No entienden cómo se sienten estas personas y guardan rencor durante muchísimo tiempo. Así que le dije al secretario, si lo miras desde un punto de vista puramente realista, ¿qué hace pensar a alguien que un país de casi 90 millones de personas, más del 50% de los cuales son persas, con una historia de 5.000 años, cuando se libere de un gobierno teocrático y se instale un nuevo gobierno, esperemos que democráticamente logrado, como Mossadegh en el 53, a quien derrocamos, que sus intereses nacionales van a cambiar? Y él me miró y dijo, es un muy buen punto. Sí, sus intereses nacionales no van a cambiar. Están en una parte del mundo muy peligrosa, e Israel es un componente enorme de ese peligro. Estados Unidos los respalda. Entonces, ¿qué te hace pensar que cualquier gobierno que se instale en Irán, de una manera más o menos decente, va a tener intereses nacionales diferentes a los que tiene el Irán actual en lo que respecta a Israel y Estados Unidos? Y me atrevería a decir, también respecto a sus vecinos al otro lado del Golfo. De eso está hablando Tom. Cuidado con los pilares que caen. Si derrocas a este gobierno, tienes que preguntarte qué es lo que vas a obtener. ¿Cómo va a caer este gobierno y cómo será el caos que se produzca? Y por cierto, ¿a dónde van todos esos implementos nucleares que están bajo tierra y que no han tocado? Y por cierto, hemos convivido con Pakistán e India, aunque a veces haya sido peligroso. ¿Por qué no podríamos convivir con un Irán al menos como potencia nuclear umbral, e Israel, la potencia nuclear más peligrosa del mundo? Ni Rusia, ni Corea del Norte, ni China, Israel. Y la segunda potencia nuclear más peligrosa del mundo, prepárense, es Estados Unidos de América. ¿Quién, después de todo, como insinuaron Putin y Sergei Lavrov el otro día, ha utilizado armas nucleares para matar a cientos de miles de personas? Solo un estado en el mundo. ¿Y quién está en declive? ¿Y quién está en caos financiero? ¿Quién, muy pronto, durante el mandato de Trump, probablemente tendrá una crisis económica igual o superior a la Gran Depresión? ¿Quién podría usar armas nucleares en el futuro para, digamos, detener las heridas o frenar la destrucción de su imperio? Estados Unidos. Es una perspectiva aterradora, pero cualquiera que tenga sentido de la historia y de lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día no puede evitar llegar a esa conclusión. Puedo describirte muchos escenarios en los que eso podría suceder, ya sea en el suroeste de Asia, el mar de China meridional o donde sea. Y hay otra pregunta que la gente no está respondiendo. ¿Por qué Corea del Norte? Llegamos a la conclusión en el grupo de trabajo especial que tuvimos en el Departamento de Estado, que fue uno de los mejores grupos de trabajo de los que he formado parte. Más de 70 personas del grupo interinstitucional que trabajaron incansablemente juntas para abordar el tema de Corea del Norte. Llegamos a la conclusión de que era un estado criminal, básicamente, fundamentalmente un estado criminal. Bien, tienen armas nucleares. ¿Por qué podemos vivir aparentemente con la RPDC, pero no pudimos vivir con Irán? Porque la RPDC tiene armas nucleares. ¿Qué tipo de motivación es esa para los países que aspiran a ese estatus? Y también tratamos ese tema con la red de Aku Khan. Probablemente la gente se sorprendería si les dijera cuántos países descubrimos en esa red que buscaban armas nucleares. Se sorprenderían de algunos de los nombres de esos países, pero disuadimos a la mayoría de ellos. Incluso disuadimos a Libia, y mirad lo que le pasó a Libia. No estamos construyendo un mundo pacífico, y no estamos construyendo una hegemonía. Lo que estamos creando es una catástrofe colateral para otros países del mundo que cada vez perciben más, una catástrofe definitiva para el imperio. Creo que es un punto excelente. Se asume que si hay un cambio de régimen en Irán, de alguna manera el gobierno que lo reemplace
tendrá intereses diferentes a los del actual. Porque seguimos hablando de que, bueno, la solución siempre parece ser el cambio de régimen. Así que queremos un cambio de régimen en Rusia, en China. Pero siempre se asume que lo que vendrá después será algo más favorable. Pero hay que tener en cuenta que una de las razones por las que acabaron con esta teocracia en Irán fue tras el derrocamiento de Mossadegh en el 53, y por supuesto, después de vivir bajo el Shah durante más de 2 décadas. Así que esto es, sí, lo es. Acabas de dar en el clavo respecto al imperio. Lo que el imperio entiende por cambio de régimen es que llegue un régimen que sea su lacayo. Pero creo que esto es un problema. Cuando tenemos estas guerras permanentes, siempre necesitamos legitimar lo que no debería legitimarse. Tenemos esa necesidad de mentir al público para vender las guerras y también de demonizar a los oponentes, como Irán, hasta el punto de que la paz no se considera posible. Porque bueno, ¿crees que hubo una oportunidad para un acuerdo con Irán? Porque por lo que tengo entendido, Estados Unidos, sus agencias de seguridad, realmente no creían que Irán estuviera buscando un arma nuclear. Eso puede que ya no sea así, por cierto, después de este ataque sorpresa a sus reactores nucleares. Esto fue ignominioso. Esto fue digno de Yamamoto y del Japón imperial, de Saddam Hussein respecto a Kuwait. Y cuento la historia, la he contado varias veces ya, y nunca me canso de contarla. Cuando contemplábamos la posibilidad de una gran guerra en Irak durante el periodo que llamamos Tormenta del Desierto, cuando estábamos reuniendo a más de 600.000 fuerzas de la coalición en el suroeste de Asia para expulsar al ejército de Saddam de Kuwait, la resolución de la ONU decía esencialmente, bueno, fui a ver a Powell con un informe de una sola página, porque él me lo había pedido. Lo clasifiqué al máximo nivel, le puse todas las clasificaciones que se te puedan ocurrir. Hice una sola copia y fui a informarle, porque él me lo había solicitado. Y lo leyó y me dijo, esto es un trabajo realmente bueno, de hecho, es brillante, pero de ninguna manera lo haría. Y yo sabía lo que iba a decir, o tenía una buena idea de lo que iba a decir. Dijo, esto es lo que hacen los tiranos, mienten a su propio pueblo, mienten al mundo, y luego quedan atrapados en esa mentira cuando logran la victoria gracias a ella. Yo no haré eso. Me recordó haber leído que Henry Stimson, creo que fue él, dijo, ingenuamente, dirán hoy en día, los caballeros correo de orcoros. Pero Stimson lo decía en serio, y Powell también lo decía en serio. Él no iba a involucrarse en algo que para tener éxito y crear la sorpresa que queríamos, requería que mintiéramos al pueblo estadounidense y a la comunidad internacional. No iba a hacer eso. Tenía más fe en la capacidad del ejército estadounidense para hacer lo que necesitaba en el campo de batalla, sin ese tipo de sorpresa táctica. Nosotros simplemente tiramos eso por la borda. Donald Trump lo tiró por la borda y luego se jactó de ello. Estaba eufórico después. Les dijimos que íbamos a negociar el sábado, los pillamos desprevenidos y luego los atacamos. Vale, Yamamoto. Vale, Saddam Hussein, ¿eso es lo que hacemos en Estados Unidos? Sí, al parecer lo es. Ahora somos verdaderamente un imperio. Sí, hoy en día no hace falta mucho para sorprenderme, pero aún así, esto fue impactante. La forma en que se refieren a nosotros, intentando, ¿cuál es la expresión? Adormecer a Irán con una falsa sensación de seguridad, hablando de las negociaciones, mientras que, en pleno proceso de negociación, estaban preparando el ataque del día siguiente. Y matamos a personas en sus camas con sus familias presentes. Quiero decir, es un acto típico israelí, pero ellos lo hicieron a lo grande. Decapitaron al mando militar y decapitaron la cúpula del complejo de ciencia nuclear. Trump incluso lo puso en un tweet, si no me equivoco, que otras personas con las que negociamos están muertas. Exactamente, fue puro teatro.
Yeah, but MEUA Airtail. ¿Hay alguna posibilidad de que Estados Unidos no estuviera al tanto de este ataque sorpresa? Porque Rubio intentó restarle importancia, como si no tuviera nada que ver con nosotros, pero luego Trump dice algo muy diferente. says something very different. Trump puso a Rubio al borde del abismo y Rubio saltó. Probablemente sea un posible candidato presidencial. A Trump no le gusta, no quiere que sea candidato presidencial, quiere avergonzarlo. Hizo un gran trabajo avergonzándolo. O Rubio simplemente mintió descaradamente, porque lo que dijo no era cierto. Y fue realmente poco sincero, porque cualquiera en el mundo que conozca la situación, aunque sea de lejos, sabe que mintió. Parecía una mentira realmente estúpida para proteger a ciudadanos estadounidenses desprotegidos en la región. Ahora, esa es una gran motivación. Pero si tienes esa motivación, señor secretario, ¿qué le dijo al presidente cuando supo que era cómplice en este ataque sorpresa a Irán, que sin duda los enfadaría hasta el punto de que podrían lanzar misiles contra estos estadounidenses desprotegidos? Creo que Trump simplemente lo engañó. I'm wondering how it was suggestions by Me Trump pregunto that por he las brought sugerencias de back to Trump de negotiations. que Irán debería volver a la mesa de negociaciones después de haberles apuñalado por la espalda. Pero ¿cómo podrían hacerlo ahora? Porque una de las razones por las que fue posible asesinar a todos esos científicos nucleares es la transparencia exigida por el OIEA. Me preguntaba si habías reflexionado sobre cómo el ataque al elemento disuasorio nuclear de Rusia estaba relacionado con esto, porque había algunas similitudes. Por ejemplo, enviaron los drones, que se lanzaron desde dentro del país. Además, el hecho de que los rusos aparcaran sus bombarderos nucleares fuera formaba parte del control de armas. Que Irán fuera transparente sobre sus científicos nucleares, qué hay y dónde, también se debía a la transparencia exigida en los tratados de armas. Quiero decir, esto va a tener unas ramificaciones inmensas, ¿no? Además, ¿qué sentido le ves a las similitudes entre los ataques a, llamémoslas, instalaciones nucleares en cada país? Nuclear facilities or of each country. Los drones en particular, pero gran parte en general, me indican de manera muy explícita que en Ucrania y aquí en Irán, el MI6, el Mossad y la CIA estuvieron profundamente implicados en todo momento, y yo diría que durante meses. Eso se está convirtiendo en una especie de equipo de relevos, si se puede llamar así, a 3 países, en estos acontecimientos en la periferia del imperio. Estas entidades de inteligencia, que ahora son los 3 ojos, por así decirlo, están empeñadas en hacer todo tipo de cosas. Uno se pregunta de vez en cuando, especialmente yo, que he estado en el gobierno y he visto que esto ocurre, si el Consejo de Seguridad Nacional, e incluso el propio presidente, son realmente conscientes de algunas de las cosas que están haciendo. Y con Donald Trump, puedo decirte que la forma en que maneja la inteligencia, puedo decirte casi categóricamente, no está completamente al tanto de lo que están haciendo. ¿Qué significa eso? Pues significa que muchas cosas, actos viles, se están llevando a cabo en nombre del pueblo estadounidense sin que ese pueblo tenga conocimiento alguno. Creo que esto en sí mismo es un desarrollo peligroso. Y me pregunto qué opina Tulsi Gabbard al respecto y qué podría hacer al final si es que tiene alguna visibilidad. Porque lo que vi cuando creamos la DNI, y antes de eso, cuando George Tenet, por ejemplo, era un director tradicional de la CIA, que cedió la dirección de la agencia a su adjunto, John McLaughlin, y luego se convirtió en director de inteligencia central, el DNI, después de que se cambió la ley. Pero eso fue una complicación porque tenías a un hombre que estaba vinculado a la CIA, que supuestamente también era el supervisor de las otras 15 entidades, ahora 16, con la creación del DNI. Y aquí hay una medida que tomó el Congreso, y esto es indicativo de lo que he estado diciendo. Con gran temor, nunca habían contemplado. Había habido muchos argumentos firmes y elocuentes de hombres como Sam Nunn de Georgia, en el Comité de Servicios Armados del Senado, que nunca podríamos hacer esto. Nunca consolidar todos los instrumentos de inteligencia tan letales de Estados Unidos bajo una sola persona.
intelligence instruments under a single individual. Well, we did it with the DNI. And Congress Lo hicimos con el backed off a DNI, little bit, and I was y el Congreso retrocedió un poco, y yo fui testigo de algunas de estas discusiones en el Senado. Retrocedieron un poco al no darle al DNI lo que llamamos poder sobre las personas y poder sobre el dinero. Es decir, su propio presupuesto, que rivalizara con cualquier otra entidad del complejo, y la capacidad del DNI para sacar a alguien como Tom Fingar, por ejemplo, o John Negroponte, o quien fuera, y colocarlo en otro lugar. Y el temor era que sacaran a muchos del INR en el Departamento de Estado, porque esa es la mejor comunidad de inteligencia del gobierno estadounidense. Bueno, me han dicho que Trump le prometió a Tulsi para convencerla de aceptar el puesto, que rectificaría eso. Él haría que el Congreso le concediera dinero y poder sobre las personas. Ahora me dicen que eso no ha sucedido. Así que en realidad es una criatura inútil, sin capacidad ni poder real para gestionar el complejo, si eso es cierto. Por eso me pregunto en qué estará pensando ahora, porque sí creo que es una de las pocas personas en la administración Trump que primero piensa con claridad, segundo, tiene algo de humanidad, cierta humanidad, empatía, simpatía, cosas así, características humanas, y tercero, que suele alzar la voz si percibe que la situación es realmente adversa. Así que me pregunto en qué estará pensando ahora sobre todo esto. Me sentí un poco más tranquilo cuando ella consiguió este puesto tan importante, porque como dijiste, parecía tener algunos principios claros y representaba la gran resistencia contra los neoconservadores y estas guerras interminables. Pero ahora, de nuevo, con los ataques tanto a Rusia como a Irán, supongo que hay otra similitud. Hablé con Jeffrey Sachs sobre el tema de Rusia, y él tampoco estaba seguro de si Trump había perdido el control de su gobierno o si era consciente de lo que ocurría. Así que, o es incompetencia, o es que está siendo engañoso y agresivo. Pero lo mismo se aplica a Irán, supongo. O no tiene control sobre su gobierno, o engañó a los iraníes todo el tiempo, planeando traicionarlos en su momento más vulnerable. Estoy de acuerdo con Jeffrey. Y tiendo a inclinarme por la idea de que Trump no tiene el control y simplemente recoge los pedazos después. Sí, es aún más aterrador. Lo sé. Si es incompetencia, si es una pérdida de control, porque entonces son las agencias de inteligencia y los elementos neoconservadores en su administración los que están fuera de control. Pero mi última pregunta era sobre, déjame decir solo una cosa. Eso lleva a este comentario. Así era durante la primera administración de Bush. ¿Incompetencia? Cheney y los neoconservadores campaban a sus anchas alrededor de un presidente que cada mitad del tiempo no sabía lo que estaban haciendo. ¿De verdad? Sí, este presidente no tenía experiencia, ninguna experiencia en absoluto. Una de las razones por las que contrató a Powell, fuimos a Texas, y el gobernador Bush habló con Powell. Una de las razones por las que lo contrató en primer lugar fue porque quería a una persona talentosa y experimentada, con experiencia militar y también talento diplomático. Quería que estuviera en un puesto principal en el Consejo de Seguridad Nacional, sobre el cual él sabía mucho. Powell había sido tanto subsecretario como asesor de Seguridad Nacional de Reagan, y estaba allí para ayudarle. Y eso desapareció muy rápido. Desapareció porque Cheney vio eso como una oposición a lo que él quería hacer, que era ser presidente. Y se convirtió en presidente por la seguridad nacional. El único ámbito que tenía Bush era que ningún niño se quede atrás y el VIH-Sida. Esos eran los únicos, y el presidente ni siquiera lo sabía. El presidente pensaba que estaba dirigiendo el país. Cheney era quien realmente dirigía el país en todos los aspectos importantes de la política exterior y de seguridad. Ahora Cheney lo entendió, Bush lo comprendió después del primer mandato y despidió a Rumsfeld y metió a Cheney en un segundo plano.
Y su segundo mandato, si lo analizas detenidamente, es mucho mejor que el primero, especialmente en seguridad y política exterior. Recuperamos a Alemania, hicimos algunas enmiendas, arreglamos un poco las cosas, y Condi se convirtió en secretaria de Estado y tuvo una relación muy cercana con Bush. Así que era un mejor equipo, si se quiere, en términos de éxito diplomático o lo que sea. Pero ese primer mandato no lo fue precisamente por las mismas razones. A George Bush le interesaba, George Bush leía, George Bush conocía algo de historia, no mucha, pero algo. Trump es un completo enigma en todos sus aspectos, salvo que todo el mundo sabe que no lee, no se interesa por la historia, no tiene empatía, no tiene compasión. Entonces, a partir de ahí, ¿qué se puede hacer? Es una persona muy diferente. Algo que le reconozco a George W. Bush es que era verdaderamente cristiano, en el sentido de la palabra que significa creo en Jesucristo, el sermón de la montaña y demás. Trump no es nada de eso. No, I Estoy de agree with acuerdo that. con eso. But, Pero entonces, who runs ¿quién America? dirige Estados Unidos hoy en día? ¿Quién sería el Cheney de hoy, supongo? Cheney of today, I guess. Sí, el Cheney de hoy es un grupo de personas. Creo que abarca desde Elon Musk, que ahora está fuera, pero probablemente observando desde fuera, y Peter Thiel, y una serie de otras personas como ellos, pero menos visibles. ¿Quién estaba alrededor de Roosevelt, especialmente a mediados de los años 30, contemplando un golpe de Estado? Por eso Smedley Butler, el general Smedley Butler, general del Cuerpo de Marines, compareció ante el Congreso y declaró formalmente que estas personas le habían solicitado ser su líder militar en el golpe que estaban planeando. La gente olvida ese incidente. Pero Smedley Butler fue 2 veces condecorado con la Medalla de Honor. Había sido Marine durante más de 30 años. Y de repente, como general de 2 estrellas, decidió, tengo que confesar y contarles esto a los del Congreso. Porque los líderes de este grupo, y yo los llamo fascistas, y adivina quién era uno de ellos. Prescott Bush se acercó a Smedley y le pidió que liderara su ala militar, y él fue directamente al Congreso y testificó. Uh, well, last question is on the Bueno, la última pregunta es sobre el desfile militar. Esto tampoco es algo realmente propio de la tradición estadounidense, y fue para que Trump celebrara su cumpleaños. Me preguntaba, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Ves algo más allá de un poco de narcisismo, un día para Trump, o lo interpretas en un contexto más amplio, como un indicio de que algo está cambiando en el país? ¿Cómo lo interpretas tú? Changing within the country, or how do you interpret this? Hay 3 perspectivas que aportaría a esto, especialmente como alguien que ha enseñado sobre ello durante tanto tiempo, al menos partes de ello. Los presidentes han puesto cada vez más al ejército detrás de ellos, en fotografías, en lugares públicos, y así sucesivamente. Las banderas están ahí, los aniversarios están ahí, los uniformes están ahí, porque quieren que la gente vea que cuentan con la aceptación del ejército. Eso es lo primero, y Trump no es diferente en ese sentido. Lo segundo es que creo que están buscando, ellos, es decir, Stephen Miller y otros asociados, creo que Steve Bannon también está en esto, con ese séquito que está por debajo y al lado de Trump, y que está orquestando cosas como los disturbios en Los Ángeles. Creo que están buscando almas afines en el ejército. Y tienen a Hegseth observando muy de cerca a las almas afines dentro de las filas y, lo más importante, en el cuerpo de oficiales generales y almirantes, el cuerpo de oficiales de bandera. Y en tercer lugar, quieren que estas personas sean convocables, llamables, que respondan de manera positiva cuando llegue el momento de, digamos, implementar la ley de insurrección de forma generalizada. Yo lo veo así. No creo que la última vez que tuvimos esta experiencia, el 6 de enero, fracasara porque el sistema resistió. Creo que fracasó por la incompetencia de los conspiradores del golpe. No volverán a ser incompetentes. Y esto forma parte de la urdimbre y el movimiento para asegurarse de que no lo sean. Well, I'm
Bueno, espero que hayamos alcanzado el punto máximo de locura, o al menos de irresponsabilidad, otra vez, durante estas 2 últimas semanas con los ataques tanto a Rusia como a Irán. No estoy seguro de hacia dónde vamos a partir de aquí, así que espero. Vuelvo a Friedman. I go back to Friedman. Beware. Cuidado con los pilares que te caen. Sí, de hecho recordaremos esas palabras. Bueno, Coronel Wilkerson, gracias como siempre. Aprecio sus comentarios. By the way, I'm not laughing. Por cierto, no me río porque me haga gracia. Me río porque tengo 80 años y estoy viendo cómo mi país se destruye delante de mis propios ojos. In front of my face.